Las tablas de verdad que hemos visto anteriormente resumían entonces resultados finales cuando uno aplicaba una función. Pero si aplicamos varias funciones y hacemos una composición de ellas, necesitamos entonces que estas tablas nos ayuden a tener los resultados finales de esta composición. Así que, ¿cómo se genera una tabla de verdad ya con una mezcla de todas estas funciones que acabamos de ver? Vimos 5 funciones. Una era la negación, la disyunción, la conjunción, la condicional y la bicondicional. Mezclemos ahora entonces y aprendamos a trabajar construyendo estas tablas de verdad. Las tablas de verdad tendrán un resultado final, que va a ser nuestra última columna. Vamos a tomar varias proposiciones y las mezclamos con estas funciones. Pueden ser mezcladas con la i, con la o, con la conjunción, con la disyunción, etc. Y tenemos que tener un resultado final. Por lo tanto, la tabla tendrá un resultado final dependiendo de esta composición que tomamos. Y vamos a ver algunos ejemplos. Si el resultado final, por decir la última columna de nuestra tabla, de nuestra generación de la tabla de verdad, tiene resultados mezclados entre verdaderos y falsos, entonces ella se dice que tiene una verdad indefinida o indeterminada. Por el contrario, si al construir esta tabla de verdad, que es una mezcla de funciones, la última columna o resultado final de ella será todas falsas, entonces vamos a decir que la tabla de verdad tiene un resultado de contradicción. Y si finalmente la última columna resulta que salen todas verdaderas, la vamos a llamar una tautología. Tautología, todas verdaderas. Contradicción, todas falsas. O indeterminada cuando salga una mezcla. Vamos a ver de a una y cada una con un ejemplo. La indeterminada dijimos entonces que sería el resultado final de una tabla de verdad cuando su última columna termina siendo verdaderas y falsas. Por lo tanto, no vamos a poder decir entonces si la proposición completa que hemos generado, ella es verdadera o falsa, porque tendrá resultados indistintamente contrarios. ¿Será verdadera si alguna de las proposiciones cumple verdadera o falsa? ¿O será falsa entonces como resultado final dependiendo de estos componentes? Entonces hay que estudiar cada uno de los componentes. Y para eso hemos tomado un ejemplo. Nuestro ejemplo tiene tres proposiciones, la A, la B y la C. Por lo tanto, ellas pueden ser 3 frases, que las vamos a mezclar o combinar con funciones. La A puede ser verdadera, la B también podría ser verdadera, pero supongamos que la C tiene que ser falsa. Entonces, podemos tener valores de verdad independientes distintos. O las 3 son verdaderas, o las 3 son falsas, o una es verdadera, las otras 2 falsas, etc. Entonces, nuestro resultado dirá, bueno, ¿cómo resulta completamente cuando hacemos una aplicación de funciones? Revisemos entonces todos los casos, porque la única posibilidad de saber si todo es verdadero o todo es falso o sale una mezcla, revisando caso a caso. En este caso vamos a tener 8 combinaciones, colocando verdadero, falso o verdadero a la A, la B y la C. Pueden ser verdadero, verdadero, verdadero. Puede ser verdadero, verdadero, falso. O puede ser falso, falso, verdadero, etc. Haciendo las combinaciones resultan ser 8. Por lo tanto, revisamos las 8. Nuestro ejemplo entonces tenemos la columna A, la B y la C. Y nos ponemos en todos los casos. La proposición que vamos a colocar, que es una compuesta, dice A y una segunda proposición que a la vez es compuesta y por eso está entre paréntesis. A y la segunda. Y la segunda es B o C. ¿Cómo resulta entonces si hacemos esta composición? Revisando caso a caso, vamos a generar una cuarta columna. Primero trabajan entonces haciendo el paréntesis. Uno generalmente en matemática trabaja el desarrollo de lo que tiene en forma interna un paréntesis. Así que vamos a trabajar con el paréntesis. El paréntesis toma las columnas B y también la columna C. Hasta ahora no va a tomar la columna A. Solamente con la B y la C estudiamos todos los casos cuando le aplicamos la proposición O.
¿Qué pasaba cuando ella era O? Era falsa solo si ambas eran falsas, porque ocurre esto o ocurre esto otro, ocurre B o ocurre C. ¿Cuándo le colocábamos falsa a esa composición? Solo cuando ambas eran falsas. Nuestra cuarta columna indica eso. Por ejemplo, veamos la columna B y C, analicemos. Si B es verdadera y C es verdadera, entonces B o C será verdadera. Si B es verdadera y C es falsa, estoy en la segunda fila, entonces la proposición B o C es verdadera. Y así sucesivamente trabajamos colocando todas las posibilidades de B y de C y generamos nuestra cuarta columna. Y para el resultado final de la tabla, tomamos la columna A y hacemos la composición con esta cuarta. Por lo tanto, será revisar dos columnas, la primera y la cuarta. Nos olvidamos de las otras. ¿Qué composición hacemos con la primera y con la cuarta? Agregamos entonces la I. ¿Cuándo la I decía que era verdadera? Solo si las dos eran verdaderas. Algo y algo, verdadero y verdadero, entonces verdadero. Y así se generó la última columna, con la primera y con la cuarta a través de la I. En esas dos se revisaron una a una, resultado final, terminó que nuestra tabla de verdad tenía verdaderos y falsos. Por lo tanto, hemos llegado a una verdad indefinida. No fue ni falsa ni fue verdadera totalmente. Entonces decimos que tiene una verdad indefinida, que dependerá de la combinación que tomamos. Por el contrario, una contradicción. La contradicción será entonces cuando nuestra tabla final, resultado final de las columnas que se están trabajando, termina siendo todas falsas. Como el ejemplo anterior fue muy largo, ahora hemos colocado algo un poco más breve. Estamos tomando el ejemplo de una columna, la proposición A y también la no A. Esas dos, la A y la no A. Y las vamos a mezclar a través de la I. Entonces nuestro resultado final será qué pasa cuando tomo A, cuando tomo no A y las mezclo con esta I. ¿Qué ocurre con este resultado de la tabla? ¿Cómo será entonces lo final? Si A es verdadero, el no A tiene que ser falso. Y por lo tanto, si mezclo algo verdadero y algo falso, resultado final, falso. En el segundo caso, si A es falso, el no A tiene que ser verdadero. Y las voy a mezclar a través de la I. Si tengo una falsa y algo verdadero, resultado final, falso. A pesar de que el ejemplo es breve, entonces el resultado nuestro de esta tabla puede ser una cosa mucho más grande, más completa, pero lo que nos interesa saber es si el resultado final de toda esta composición terminó siendo completamente falso, por lo tanto decimos que existe una contradicción. Y finalmente la tautología. Ya habíamos mencionado que la tautología era cuando nuestra tabla de verdad de toda la composición que nosotros queremos hacer termina siendo completamente verdadera. Un ejemplo breve, nuevamente vamos a tomar la A y la no A, nuestras dos columnas que van a participar entonces en esta composición, y las vamos a componer a través de la O. A, O, no A. Nuestro resultado final, como lo estamos revisando aquí, resultan ser siempre verdaderas. Independiente de cómo son ellas, resulta ser siempre verdadera. Por lo tanto, decimos que ella es una tautología.